Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para dar inicio a la recepción de Shabbat. Y es que es importante saber que en Shabbat debemos nosotros aprender a encontrar descanso. Es importante saber que en Shabbat hay reposo para nuestra vida. ¿Te has sentido agobiado? ¿Te has sentido cansado? ¿Te has sentido sin fuerzas? Tal vez te has sentido con algo de ansiedad. Te digo algo, guarda Shabbat. Ahora, lo hemos comentado anteriormente. Fíjate, algo interesante es que Yahshua dio sanidad en día de reposo, en Shabbat. Así que veamos algunos ejemplos de ello. Vamos por favor a Marcos capítulo 1, del versículo 21 al versículo número 26. Marcos capítulo 1, versículo 21 al versículo 26 dice: Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, es decir, los Shabbat, entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Yahshua Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Elohim. Pero Yahshua le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Fíjate qué interesante que justo en Shabbat, entonces un hombre atormentado es liberado. Veamos otro caso donde Yahshua sana a la suegra de Pedro justo en Shabbat. Marcos capítulo 1, versículo 29 al versículo número 31. Marcos capítulo 1, versículo 29 al versículo 31 dice: Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Fíjate, ¿qué día se reunían en la sinagoga para enseñar? Shabbat. Y justo en Shabbat, Yahshua sana a una mujer con fiebre. Sigamos viendo algunos otros casos de sanidades. Juan capítulo 5, del versículo número 2 al versículo número 9. Juan capítulo 5, del versículo número 2 al versículo número 9 dice: Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yahshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yahshua le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era, subraya ahí, Shabbat aquel día. Fíjate qué interesante. En Shabbat, nuevamente, Yahshua sana a un paralítico y éste anda. Continuamos. Marcos capítulo 3, versículo 1 al versículo número 5. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 5 dice: Otra vez entró Yahshua en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaba para ver si en Shabbat, o sea, día de reposo, le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los Shabbat hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. ¡Wow! En Shabbat, Yahshua restauró una mano muerta. Veamos otro ejemplo. Lucas capítulo 13, versículo 10 al versículo número 13. Nuevamente, enseñaba Yahshua en una sinagoga en Shabbat,
día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yahshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Elohim. ¿Te diste cuenta? Nuevamente en Shabbat, Yahshua sanó a una mujer encorvada. Continuamos. Juan capítulo 9, del versículo número 1 al versículo número 15, para entender todo el contexto. Dice: al pasar, Yahshua vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Yahshua: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Elohim se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Yahshua hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y subraya ahí: y era Shabbat, día de reposo, cuando Yahshua había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Te das cuenta? Otro caso de sanidad en Shabbat. Veamos qué tipo de sanidades llevamos en los días de reposo que son Shabbat. Yahshua, que es Yahweh, dio libertad física, pero también dio libertad espiritual. Yahshua, que es Yahweh, dio sanidad física, pero también dio sanidad espiritual. ¿Te das cuenta de la gran bendición que hay justo en Shabbat? Ahora, esto no quiere decir que Yahweh, que es Yahshua, no hiciera milagros el resto de la semana, pero de alguna manera están estos ejemplos justo como ejemplo para nosotros de cómo debe santificarse su pueblo en Shabbat. Ezequiel capítulo 20, versículo número 12. Y les di también mis Shabbat para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh, que los santifico. ¿Te das cuenta? Esta es la razón por la cual su pueblo llama delicia, llama santo y llama glorioso al Shabbat. Isaías capítulo 58, versículo número 13. Isaías capítulo 58, versículo número 13 dice: si retrajeres del Shabbat tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Y sabemos, cuando la boca de Yahweh habla algo, es porque es así. ¿Te das cuenta cómo el ser humano experimenta necesidades? Necesidades, repito, físicas, necesidades espirituales. Así que mira, comencemos con la siguiente pregunta. ¿Has experimentado en alguna ocasión sed? ¿Cómo te das cuenta que tú tienes sed? Mira, es un hecho que absolutamente todos hemos experimentado sed. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque nuestra boca se seca y de repente el cuerpo se debilita. Por lo tanto, un mecanismo natural del cuerpo es exigir agua para estar hidratado. Y algo muy sencillo a hacer es simplemente tomar agua. Lo cual, fíjate qué interesante acerca de tomar agua, lo cual permite regular la temperatura de nuestro cuerpo, lo cual ayuda a que la sangre transporte más oxígeno.
El agua ayuda a mantener lubricadas las articulaciones y los músculos. El agua ayuda al movimiento intestinal. Además ayuda a hidratar tu piel, aumenta la elasticidad. También puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Mira, el agua es esencial para el cerebro, para trabajar de una forma más eficaz, ayudándote a pensar mejor. El agua acelera el metabolismo. Es claro, el tomar agua tiene muchos beneficios para nuestro cuerpo y organismo. Y lo mismo sucede cuando experimentamos hambre. Una sana dieta, de acuerdo a las palabras de Elohim, traerá múltiples beneficios a nuestro cuerpo. El pueblo de Israel, fíjate qué interesante, cuando salió de Egipto, experimentó hambre. Éxodo capítulo 16, versículo número 4. Éxodo capítulo 16, versículo número 4 dice: Y Yahweh dijo a Moshe: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ojo, fíjate bien lo que leímos. Yahweh haría llover pan del cielo, y los probaría si andan en su ley o no. A ver, ojo, ¿te has preguntado cuál ley? Si la Torá aún no era dada. Mira, apenas estaban dirigiendo, de hecho, al monte Sinaí para recibir la Torá. Es claro, Yahweh probaría si andan en su palabra. Ahora, ¿quién es la palabra de Yahweh? Yahshua. Yahweh haría llover pan del cielo. ¿Y quién crees que es el pan del cielo? Vamos a Juan capítulo 6, versículo número 35. Juan capítulo 6, versículo número 35. Dice: Yahshua les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y no quedó solo en hambre, pues el pueblo de Israel también experimentó sed. Éxodo capítulo 17, versículo 1 al versículo número 6. Éxodo capítulo 17, versículo 1 al versículo 6 dice: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Yahweh y acamparon en Refidim. Y subraya ahí: y no había agua para que el pueblo bebiese. Versículo 2. Y altercó el pueblo con Moshe y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moshe les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahweh? Así que el pueblo tuvo allí sed. Y murmuró contra Moshe y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moshe a Yahweh diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Y Yahweh dijo a Moshe: Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moshe lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Fíjate, el pueblo entonces no solo experimentó hambre y sed física, también experimentaron hambre y sed espiritual. Y esto lo constatamos en 1 Corintios capítulo 10, versículo número 1 al versículo número 4. Primera de Corintios, capítulo número 10, versículo 1 al versículo número 4, dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían, subraya allí, de la roca espiritual que los seguía, y la roca es el Mesías. Estos dos versículos son súper importantes, pues la única forma de dejar entonces de tener sed espiritual y hambre espiritual es solo a través de Yahshua. Juan capítulo 4, versículo 10 al versículo número 15. Juan capítulo 4, versículo 10 al versículo 15, dice: Respondió Yahshua y le dijo: Si conocieres el don de Elohim y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Versículo 12.
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Yahshua y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿A qué agua se refería? El agua del pozo. Ojo con el versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Te diste cuenta? Yahshua, el pan de vida, Yahshua, el agua de vida. Isaías capítulo 44, versículo 1 al versículo número 4. Isaías 44, versículo 1 al 4 dice, Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Yahweh, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Mira, así como la ausencia del agua física trae consecuencias a nuestro organismo, de la misma manera, la ausencia del agua espiritual que es Yahshua en nuestra vida puede traer graves consecuencias. Por eso es que si tú hoy buscas agua de vida, pues tal vez estás experimentando alguna situación complicada o simplemente de sequedad para tu vida. Te digo algo, Yahweh te oirá y nunca te desamparará. Isaías 41, versículo número 17 al versículo número 20. Isaías 41, versículo 17 al 20 dice, Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Yahweh, los oiré. Yo, el Elohim de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Yahweh hace esto y que el Santo de Israel los creó. Amado pueblo de Israel disperso por las naciones, nuestra alma clama por su Creador, buscando por corrientes de agua viva. Salmos capítulo 42, versículo 1 al versículo número 5. Salmos capítulo 42, versículo 1 al versículo número 5. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Elohim, el alma mía. Mi alma tiene sed de Elohim, del Elohim vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Elohim? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Elohim? Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y que la conduje hasta la casa de Elohim, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, porque aún he de exaltarte, salvación mía y Elohim mío. ¿Te das cuenta? No podemos vivir sin agua de vida, que es Yahshua. Pues así como el agua, que se trata de un elemento muy importante y que sin él no existiría ningún tipo de vida, lo mismo sucede, que sin Yahshua simplemente no existiría vida. Velo de esta manera. Sin Yahshua, repito, no existiría vida. No tendríamos al día de hoy salvación y por lo tanto seríamos objetos de una condenación segura. Hebreos capítulo 5, versículo número 9. Hebreos capítulo 5, versículo número 9. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, subraya ahí, de eterna salvación
para todos los que le obedecen. ¿De quién está hablando? De Yahshua. ¿Te das cuenta cómo sin Yahshua simplemente no existiría vida? Sin Yahshua no tendríamos eterna salvación. El agua entonces no solo hidrata nuestro cuerpo, sino que también hidrata el suelo, mantiene viva la vegetación, todo el ecosistema. Mira, quita el agua y no habrá más vida. Así de simple. Lo mismo es con Yahshua. Él hidrata nuestro cuerpo, hidrata el suelo seco, mantiene vivo al mundo. Quita a Yahshua y no habrá más vida. Así como no podemos vivir sin agua, tampoco podemos vivir sin Yahshua, nuestro Mesías. Un día sin agua nos deshidrata. Así como no buscar a Yahshua nos hace más frágiles y susceptibles a la tristeza, la depresión y el vacío interior. Amado pueblo de Israel, no te olvides de la Torá de Yahweh y guarda sus palabras, porque entonces te serán largura de días. Proverbios capítulo número 3, versículo 1 al versículo número 8. Proverbios capítulo 3, versículo 1 al versículo número 8 dice: Hijo mío, no te olvides de mi Torá, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Elohim y de los hombres. Fíate de Yahweh de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amado pueblo de Israel, es una necesidad para nuestra vida el estar buscando continuamente a Yahshua. Y la única forma de poder buscar a Yahshua es a través de sus palabras, que es la misma Torá. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.